derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. El león de la tribu de Judá ha vencido y con su sangre nos ha comprado, nos ha lavado y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mi reino no es de este mundo. Bienvenidos, reciban un abrazo bien fuerte y sean más que bendecidos ustedes y toda su casa. Tenemos un tema hoy bastante interesante que se llama ¿Dios no te da más carga de la que puedes llevar? Es una pregunta, un tema pregunta. Dios no te da más carga de la que puedes llevar. Vamos a exponer esto. Y vamos a empezar con un hombre del Antiguo Testamento. Se puede denominar a José como uno de los patriarcas. Y vamos a leer Génesis 39 del 7 al 14 para evaluar si es cierto ese dicho popular de que Dios no te da más carga de la que puede llevar. Vamos a evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Y dice, vamos a leer toda palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo, el amo se llamaba Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió o lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Vemos esta historia y vemos que a José le tendieron una trampa. José se había ganado el favor de su jefe. José estaba en una posición de mayordomo en aquella casa donde había un oficial importante llamado Potifar. La esposa de esto, como pueden ver en lo que acabamos de leer, quería de una u otra manera hacer al hombre caer. Pero José no cayó en la tentación. José corrió. Ella tenía todo tramado. Ella le dijo a todos los empleados, miren, mañana ustedes todos me van a dejar la casa sola y van a salir todos a hacer un quehacer que yo les voy a encomendar. Déjenme la casa sola, que yo tengo una cosa que hacer. Y saben que José sabía que esa tentación que él tenía enfrente, que era la esposa de su jefe, pesaba demasiado. Lo iba a descarrilar de su propósito. Él sabía que ese tipo de provocaciones se vence corriendo, y Dios le dio pies para que corra, y José corrió, y por eso, aunque cayó preso injustificadamente por aquella calumnia de aquella mujer, al final José llegó a la posición de autoridad preparada para él, porque soportó la tentación y las aflicciones valientemente. Y vamos a ver el caso de Jesús. Él llevaba una cruz sumamente pesada. Vamos a leer Lucas 23, versículo 26, y dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La cruz de Jesús, mientras él estaba siendo golpeado, él estaba deshidratado, estaba herido, esta cruz era muy pesada.
Dios le envió ayuda, mandaron allí a Simón de Cirene, aunque no fue fácil todo lo que él pasó de principio a fin, desde que fue entregado, desde que pasó toda la noche en una cárcel, desde que fue juzgado y condenado injustamente a la cruz. Jesús resistió hasta la muerte, él venció la muerte y por esto él obtuvo un nombre que es sobre todo nombre, porque sabemos que no solamente murió en la cruz, sabemos que fue resucitado. Entonces a Jesucristo, por haber venido a la tierra, por haber cumplido la ley, por haber sido el único hombre que obedeció de principio a fin el mandato del Padre Celestial, a él se le dio un nombre que está por encima de todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En toda la creación no hay un nombre mayor que el de Cristo. Y por esta razón, en el nombre de Jesucristo se tiene que doblar toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Y esto le da gloria a Dios el Padre. Vamos a ver el caso de Pablo. Ustedes me han dicho a mí, ya les dije que hay un dicho popular que dice que Dios no te da más carga de la que puedes llevar. Pues déjame decirte que ya mencioné dos hombres. Mencioné a José, mencioné a Jesucristo nuestro Señor, que tenían una carga más pesada de la que podían. Pero el Señor a uno le mandó ayuda y a otro le dio los pies para que corriera, que fue a José. A Jesús le mandó ayuda. Ahora vamos a ver a Pablo. Sí tenían cargas mayores de las que podían llevar. Pablo dice así en 2 Corintios 12 del 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para él no volverse un arrogante, le fue dado un aguijón, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos a Pablo batallando con un aguijón. ¿Por qué se le fue dado este aguijón? La Biblia no describe qué era el aguijón. Hay muchas teorías, gente piensa que era una enfermedad, otros piensan que era un demonio que lo iba a atormentar. Y hay diferentes teorías. Otros decían que era que él tenía problemas en su vista, una enfermedad en los ojos, y que él le había pedido al Señor, al Padre, que se la quitara. Pero decía: no, lo único que yo te voy a dar es mi gracia para que tú puedas sobrellevar esa debilidad. Porque en realidad el Señor sabía que si le quitaba el aguijón, eso era lo que mantenía a Pablo centrado, firme y humilde. Si él le quitaba el aguijón, Pablo se iba a enaltecer, iba a llenarse de orgullo y de arrogancia por causa de las revelaciones que había recibido. Él lo entendió. Él no solo estaba sufriendo el aguijón, él sabía que ese aguijón era necesario en su vida. Y por eso el Padre lo único que le dio fue su gracia. ¿Qué te quiero decir? Ya yo lo he oído decir muchas veces. Personas que dicen: ay, Dios no te va a dar más carga de la que puedes llevar. Pues viendo la Biblia, leyendo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para que nadie nos engañe, para no estar repitiendo lo que la gente en la calle dice como si fuera bueno y válido. He escuchado muchos otros comentarios que parecieran buenos y válidos, pero cuando estudiamos la palabra, como nos metimos hoy ahí a Corintios, nos metimos a los evangelios y al libro de 39, el capítulo 39 de Génesis, vimos que no era así. Y hay muchos otros pasajes donde vemos que aquí habían personas que sí tenían fe y que se le dieron cargas mayores de las que ellos podían llevar. Pero la diferencia que hace entre uno y otro, entre uno que cree, entre uno que permanece firme y entre uno que se aparta, es que aquellos que salieron exitosos en sus batallas y en sus cargas pesadas fueron aquellos que clamaron al Señor y pidieron ayuda, aquellos que se humillaron, aquellos que decidieron vencer la tentación, resistirla, como lo hizo José, y correr de esa tentación y no ceder a ella, no hacerse partícipe con el enemigo, sino más bien decidir ser diferente, aunque eso le costó consecuencias desagradables, tuvo que estar en la cárcel injustamente. Y así nosotros también vamos a tener que pasar situaciones que no son agradables, porque hay cargas que el Señor tal vez nos va a poner en nuestras vidas, o cosas que nosotros vamos a ir acumulando que se van a convertir en cargas, que son más grandes de las que podemos llevar, pero no nos podemos enfocar en eso. Tenemos que enfocarnos en el Dios que nos llamó para que podamos llegar al final de nuestra carrera como lo hizo José, como lo hizo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo. Asimismo nosotros también podemos y podremos cumplir el propósito y podremos llegar a donde el Señor quiere que lleguemos, si en vez de enfocarnos en la carga tan pesada, nos enfocamos en el Dios que nos puede librar de ella. Y ahora, ¿usted sigue creyendo que Dios no le va a dar una carga más pesada de la que puede llevar?
me puede hacer un comentario, me puede decir, me puede contar su experiencia si así lo quiere. Y hay cargas que son mucho más pesadas de las que pudiéramos llevar. ¿A qué se debe esto? Esas cargas son porque muchas veces la gente va acumulando deudas, incurriendo en deudas que no tiene que estar, entrando en relaciones que no tiene que estar. Algunas personas que vi mientras crecía siendo una niña, era que veía hombres que tenían tantos hijos con tantas mujeres y al final estos hijos, muchos de ellos crecieron sin padre, crecieron sin madre, crecieron de una manera desordenada. Y yo sé que esa no era la voluntad del Señor. Muchas cosas hace el hombre por su propia voluntad. Y Proverbios lo dice claramente. El hombre por su propia voluntad arruina su vida. Y después lo peor es que le echa la culpa al Señor. Es triste. Hemos visto muchas personas con cargas más pesadas de las que pueden llevar. Porque no toda la carga que uno tiene se la puso Dios. A veces nos la pone el pecado, nos la ponen nuestras malas decisiones. Y lo que tenemos que saber es que el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Así que la solución es, si tienes una carga que sientes que no puedes llevar y tú dices, pero me han dicho que Dios no da carga más de la que yo pueda llevar, pues déjame decirte que no, verdaderamente Dios no te la dio. Puede ser que esa carga que estás llevando no es tuya, que es de otra persona. Hay gente que le gusta cargar con todos los problemas ajenos. Ellos están buscando problemas para solucionarlos y aún la gente no le ha pedido ayuda y ellos están ahí ofreciéndose. La ciencia lo llama codependiente, una persona que necesita ser necesitado para poder funcionar bien. Tenemos la responsabilidad de llevar nuestra propia cruz, nuestra propia vida, negarnos a nosotros mismos, a obedecer al Señor, a seguir a Cristo. Tenemos que tener la responsabilidad de ser esposos, esposas, padres, madres, empleados, empleadores, servidores de Cristo, vendedores, otros son cantores, otros son músicos, y diferentes áreas en las que uno se desenvuelve, pero las cargas a veces excesivas no nos las puso Dios, nos las pusimos nosotros o nos las pusieron las demás personas, porque hay veces que no sabemos decir que no. Eso es otro problema. Tenemos que aprender a decir que no. El decir que no es necesario. Tenemos que saber que hay límites para todo. Tenemos que aprender a ponernos límites a nosotros mismos, aún en lo que comemos. Algo que le digo siempre cuando me preguntan, ¿tú haces ejercicios? ¿Tú tienes alguna dieta? Yo le digo, lo que yo tengo es una disciplina. Lo mío no es genética, porque la mayoría de mis parientes son gente bien robusta. Viene de una vida disciplinada, desde una adolescencia en la que yo aprendí que si yo me llené, ya significa mi estómago me está dando un stop, un pare. Dice, ya no me eches más comida, estoy lleno. Y yo aprendí a respetar mis límites desde muy pequeña y al sol de hoy, pues lo sigo haciendo. Y eso es una disciplina. Y alguien pensaría, tú saliste delgada, fulano. No, yo no salí delgada a nadie. Yo soy una persona que tengo disciplina desde adolescente y por eso se ven los frutos. Entonces, si usted y yo nos ponemos límites y empezamos a poner límite a los demás, nuestra vida va a cambiar y vamos a dejar de acumular tantas cargas. Vamos a empezar a soltar cargas. Vamos a empezar a soltar aquello que no nos corresponde. No tenemos por qué resolver los problemas a todo el mundo. No somos ni superwoman, supermujer, ni superhombre. Tenemos que empezar a soltar eso. Y cosas que nos preocupan, es normal, de nuestras casas, cosas del trabajo que a veces nos llevamos tormento del trabajo a la casa, cosas aún de las congregaciones que nos preocupan. Tenemos que entregarle en manos del Señor, decir, Señor, yo me siento trabajada y cargada en esta área. Yo necesito que tú me ayudes a descansar y confiar en Él. Confiar en Él, que Él nos va a ayudar y que nos va a dar la sabiduría para no incurrir en deudas y en cosas que no nos podemos incurrir, que no debemos entrar. En transacciones, en relaciones, en amistades. Hay que tener cuidado hasta con las amistades que uno va a elegir. Y no solo eso, aún los enemigos tenemos que tener cuidado de cómo elegirlo. ¿Cómo así? Porque usted no puede decir todo el mundo es enemigo suyo. A alguien usted le cae mal, ese problema de esa persona. No se tiene que constituir tu enemigo. Tú tienes que evaluar a los enemigos. No sé si tú has visto cuando una persona va a contratar a alguien para darle trabajo, cuando van a contratar a alguien para que se enliste en alguna fila militar. Le hacen una cosa que se llama depuración, lo empiezan a investigar, le mandan a hacer no sé cuántos análisis, radiografía y toda la cosa, le hacen varios test o exámenes psicológicos, porque no todo el mundo califica para ser militar. Aunque sea joven, aunque tenga aparentemente un físico fuerte y musculoso, no todos califican. Asimismo, no todos pueden calificar para ser tu enemigo, ni el mío. Yo me considero una persona sin rival, sin enemigos, porque yo no tengo tiempo para perder, para estar
teniendo ese peligro de persecución de que todo el mundo o que tal persona o cual persona es mi enemiga. No, mi amor, no tengo tiempo para eso. Estoy muy enfocada en lo que tengo que estar enfocada. Así que mi invitación es, suelta esas cargas que el Señor no te dio y vamos a ver a la luz de la palabra, no repitamos lo que otros dicen, sino que verdaderamente evaluemos si es cierto que verdaderamente Dios no nos da más carga de la que podemos llevar. Creo que no, creo que su intención no es darnos más carga de la que podemos llevar, pero depende mucho de nosotros, que a veces nos ponemos cargas que no necesitamos tener. Y en este momento te voy a dar la oportunidad de que ores conmigo, si quieres invitar al Señor Jesucristo a ser el Señor y Salvador de tu vida. Sé que todos hemos pecado, todos los hombres, todos los seres humanos pecaron y fueron destituidos, caímos de la presencia de Dios. La paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios, el Padre, el que nos creó. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que crea en Él. Así que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si crees, vamos a orar en este momento. Si quieres repetir conmigo, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo renuncio a todo acuerdo con el enemigo, con el pecado y cualquier cosa que me separe de ti. Y yo creo que Jesucristo es el Señor. Quiero que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y nunca se borre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero que sepa que hay fiesta en el cielo, que estamos gozosos y que pedimos al Señor que te ayude, te fortalezca, te guarde, que puedas ser instruido, que puedas conocerlo profundamente, que puedas tener un encuentro genuino, verdadero con Él y conocerlo más a través de su palabra y ser guiado por su Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Será hasta una próxima ocasión en la que vamos a estar alumbrando. Un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga.